Marcos 14, vamos a leer versículos 53 a 72. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar y pedir su ayuda en este tiempo de predicación. Damos gracias, nuestro Padre, que podemos estudiar en este momento tu palabra, lo que tú quieres decirnos, que tenemos la confianza que es una palabra para nosotros y no solamente una historia de hace miles de años. Te pedimos que tú nos ayudes a poner atención, a mostrarte la reverencia, a escuchar tu palabra y ser enseñados por tu Espíritu Santo. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Tú enfrentas una decisión cada día. O mejor dicho, tú enfrentas cientos de decisiones cada día, pero todas con las mismas 2 opciones. O mantenerte firme en Dios, o negarle a Él. Generalmente no pensamos así. De hecho, ni pensamos muchas veces en cientos de las decisiones que tomamos cada día. Y aun cuando pensamos en ellas, en esas decisiones, generalmente no vemos la mayoría como muy importantes. Tan serios como que estoy manteniéndome firme o negando a Cristo con lo que pienso, hago, siento, decido en ese momento. Normalmente pensamos que son cosas pequeñas y no estamos poniendo atención. Pero es la verdad. En cada momento, o estás actuando como un cristiano, conforme a la voluntad de Dios, o estás negando la verdad de lo que dices con tu boca, negando tu profesión de fe con lo que haces con tu vida. Eso sucede cientos de veces cada día. Debemos recordar que la trayectoria de nuestras vidas depende mucho más de las pequeñas decisiones que tomamos cada día y no solamente de las decisiones más grandes. Pero a veces hay decisiones grandes. A veces hay momentos grandes, momentos más fuertes, cuando la decisión está puesta más obviamente enfrente de nosotros. O vas a mantenerte firme en Dios ahora, o vas a negarle a Él.
Aquí en nuestro pasaje vemos a dos personas enfrentando esta decisión. Una decisión muy grande. Ante los ataques y la persecución del mundo, Cristo y Pedro tenían que tomar una decisión. O mantenerse firme en Dios o negarle a Él. Y digo, esa es la misma decisión que cada cristiano tiene que tomar constantemente. Ante los ataques y la persecución del mundo, el cristiano o va a mantenerse firme o va a negar a Cristo. Las únicas dos opciones. Ahora, aquí estamos en el contexto del fin de la vida de Cristo. Hemos estudiado que en las últimas horas antes de su muerte estaba intentando preparar a sus discípulos, estableció la cena del Señor, después llevó a 3 de ellos con Él para un tiempo de oración. Cristo mismo se había preparado en oración con su Padre en el huerto de Getsemaní, estaba orando honestamente, pero en sumisión a su voluntad. Ahora ha sido traicionado por uno de los 12, por Judas. Y cuando empieza nuestro pasaje, ha sido llevado ante el tribunal judío. Aquí vemos a Cristo siendo acusado falsamente, al final maltratado físicamente. Pero con todo lo que sufrió, Él se mantuvo firme. No negó a su Padre, no negó someterse a la cosa a la cual su Padre había llamado a hacer. En contraste, Pedro, en este mismo pasaje, hace lo que Cristo dijo que iba a hacer. Cae ante la tentación y niega a Cristo. Entonces vemos entonces un contraste obvio en este pasaje entre Cristo y Pedro. Y este contraste es la clave para poder entender este pasaje en la palabra de Dios. El contraste entre la firmeza de Cristo y la negación de Pedro es lo que Marcos quiere que veamos en esos versículos. Es lo que necesitamos entender para la aplicación para nuestras vidas hoy en día. Ante los ataques y la persecución del mundo, el cristiano o va a mantenerse firme o va a negar a Cristo. Yo digo esto, yo digo que el contraste es lo que Marcos quiere que veamos, que el contraste es la clave del pasaje por cómo Marcos escribe esta historia. La clave de interpretación es el versículo 54. El versículo 54 parece estar fuera de lugar. Porque fíjense, en el versículo 53 leemos que trajeron a Jesús al sumo sacerdote. En versículo 55 empezamos a leer de este juicio, pero en medio, en el versículo 54, por alguna razón, menciona a Pedro. Le menciona y después le deja. Y después no le vemos hasta el versículo 66. Entonces, ¿por qué? No tiene mucho sentido. Parece que el versículo 54 debería estar al principio del versículo 66. Primero Cristo, después Pedro. ¿Por qué mete a Pedro aquí al principio de este pasaje? Precisamente por lo que dije, para que veamos el contraste. Para que desde el principio, cuando leemos de Cristo, estamos pensando en la diferencia entre lo que Cristo hizo y lo que Pedro iba a hacer. Cristo se mantuvo firme, murió por su pueblo, cumplió la voluntad de su Padre, mientras Pedro al mismo tiempo cayó ante la tentación y negó a Cristo. Entonces podemos ver esas dos diferentes respuestas ante los ataques de persecución del mundo. Y esas dos diferentes respuestas son las mismas hoy en día para nosotros. Ante los ataques y la persecución del mundo, el cristiano o va a mantenerse firme o va a negar a Cristo. Sin duda, Marcos escribió de esta manera para primero animar y fortalecer a su audiencia original, recordando que eran aquellos en Roma, los cristianos en Roma. Los cristianos en Roma en ese tiempo también estaban bajo ataque, perseguidos, tentados a negar a Cristo. Nosotros también. No vivimos exactamente el mismo tiempo, no son los mismos ataques, pero también vivimos en un tiempo de persecución. Hay una tentación de negar a Cristo que viene de parte del mundo. Entonces aquí, aunque nadie es Cristo, aunque nadie va a estar en esa situación exacta ante un tribunal judío y listo para orar, morir por el pueblo, por supuesto hay principios que podemos aprender. Principios de la vida de Cristo y cómo Él respondió, y también un aviso en lo que sucedió con Pedro. Entonces vamos a ver en primer lugar que ante los ataques y la persecución del mundo, el cristiano puede mantenerse firme. El cristiano puede mantenerse firme. Eso vemos muy claramente en versículos 55 a 59, leyendo aquí de la firmeza de Cristo ante el juicio. Dice, los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban,
porque muchos hacían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré ese templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero aún así concordaban en el testimonio. Entonces, que pensemos en el contexto aquí. En esa noche, los líderes religiosos, el concilio judío, ellos iniciaron un juicio ilegal en contra de Jesús. Sabemos que era ilegal, en primer lugar, porque un tribunal no podía ocurrir durante la noche, es la primera cosa. Los judíos lo hicieron así aquí para evitar cualquier problema con el pueblo. También la ley requería el testimonio de por lo menos 2 testigos para poder declarar culpable a alguien y sentenciarle a la muerte. Aquí vemos que no podían encontrar testigos que decían lo mismo. Pues era una farsa de un juicio. Eso no preocupó para nada a los líderes religiosos, porque ellos querían matar a Cristo y lo iban a hacer. La acusación específica que llevan contra él es que había dicho que iba a derribar el templo y en 3 días edificar otro hecho sin manos. Probablemente se refiere a lo que Cristo había dicho en Juan 2:19. Respondió Jesús, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan nos dice que eso se refería a su cuerpo, no al templo físico. Pero también estudiamos en Marcos 13 que Cristo sí había dicho que el templo físico iba a ser destruido. Lo más probable aquí es que los líderes aquí habían recibido una mezcla de reportes en cuanto a lo que Cristo había dicho, y por eso no podían encontrar ni falsos testigos para decirlo exactamente la misma acusación en contra de Cristo. Obviamente no estaban llevando a cabo un juicio honesto y justo. De hecho, aquí el lenguaje señala que estaban buscando testimonio contra Jesús, versículo 55. Están buscando a alguien, cualquier persona para decir algo en contra de él. Pero aún con falsos testigos, falso testimonio, la vida y el ministerio de Cristo había sido tan puro que no podrían encontrar a nadie para mostrar ningún pecado en contra de él. Entonces, obviamente enojado y frustrado, en versículo 60, vemos que el sumo sacerdote se levantó, dice que preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Pero Jesús no dijo nada, no tenía que decir nada porque en realidad no le habían acusado de nada. Entonces, su silencio ante sus falsos testimonios mostró claramente quién estaba en lo correcto. Lo que es más, su silencio aquí y también más adelante con Pilato y con Herodes cumplió lo que había sido profetizado de él en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo no se defendió a sí mismo durante este juicio en contra de las falsas acusaciones de los falsos testigos. Y más adelante Pedro escribió en su primera carta de Cristo: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero cuando el sumo sacerdote le preguntó en cuanto a su deidad, en versículo 61, ya era tiempo para hablar, ya era tiempo para responder, tiempo para declarar abiertamente aquí, al final de su vida, quién era, para que estos judíos estuvieran sin excusa en lo que iban a hacer. Versículos 61-62. Mas él callaba, nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cristo respondió directamente a la pregunta: sí, yo soy. Ahora, ¿por qué Cristo respondió así ahora y no antes? Porque antes en su ministerio, él de hecho había pedido que los demás guardaran este secreto. Pues la diferencia es que ahora era el momento. Ahora el pueblo ya no podía intentar serle rey. Al final de su vida quería mostrar sin esconder nada quién era. La pregunta del sumo sacerdote era si Jesús afirmaba ser el Cristo, el Hijo del Bendito. El bendito era una descripción de Dios que los usaron para evitar usar el nombre de Dios.
Que los judíos tenían esa superstición porque ellos tenían mucho miedo de la posibilidad de usar el nombre de Dios en vano. Por eso ni usaron su nombre. Siempre están buscando otras maneras para decir el nombre de Dios. Entonces, en vez de preguntar si era el Cristo, el Hijo de Dios, preguntó si era el Cristo, el Hijo del Bendito. Pero se refiere a lo mismo. Entonces, cuando entendemos esto, vemos que estaban preguntando directamente, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Afirmas ser Dios mismo? Pues recordamos que el título Hijo de Dios es un título de divinidad. Y Cristo respondió de manera directa y clara, yo soy. Y no solamente dijo esto, sino continuó, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí hace referencia a una profecía en Daniel 7, que esos judíos hubieran conocido muy bien. Era una profecía del Mesías, del Cristo, del Hijo del Hombre. El único con el derecho de estar sentado a la diestra del Padre y el único con el derecho de regresar en las nubes para juzgar al mundo. Entonces Cristo, cuando respondió directamente a la pregunta del sumo sacerdote y cuando dijo que Él cumplió esta profecía de Daniel, estaba diciendo, sin la posibilidad de ser malentendido, que era el Mesías prometido, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Declaró su deidad. Y a pesar de los argumentos de aquellos que no creen que Jesús sea Dios, de aquellos que dicen que Él nunca dijo que era Dios, el sumo sacerdote aquí entendió muy bien lo que Cristo estaba afirmando. Versículos 63, 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Entonces, ¿por qué llamó lo que Cristo dijo blasfemia? Si es, como algunos dicen, que el Hijo del Bendito no se refiere a Dios, si la profecía no se refiere al Hijo de Dios y Cristo nunca dijo que era Dios mismo, ¿por qué el sumo sacerdote se enojó tanto? No, él entendió muy bien, todos aquí entendieron muy bien lo que Cristo estaba diciendo. Para esos judíos entendían que Cristo estaba diciendo que era Dios, Dios mismo, igual a Dios, que va a estar a su diestra y que va a regresar a juzgar al mundo. Por eso el sumo sacerdote responde de manera tan fuerte. Realmente de hipocresía, está rasgando sus vestiduras porque no le dio mucha tristeza lo que Cristo dijo, pero ya ha ganado. Está jugando su papel y dice, Cristo había blasfemado, que merece la muerte, todos están de acuerdo. Y con esa declaración, Cristo ya va directamente en camino a la cruz. Los judíos todavía iban a tener que pedir permiso a los romanos para sentenciar a la muerte, porque ellos no tienen el derecho de hacerlo. Pero en versículos 65, ellos empiezan a tratar a Cristo como un criminal sentenciado a la muerte. Dice en versículo 65, algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Eso también cumplió una profecía en Isaías 50 y el versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Entonces vemos lo que Cristo sufrió. Sabemos lo que Él iba a sufrir en la cruz. Y vemos cómo respondió. Cristo se mantuvo firme, completamente firme ante los ataques, ante la acusación y ante la muerte. ¿Cómo podía? Pues se había preparado. No olviden el contexto, hermanos. Inmediatamente antes de este momento, había pasado horas en oración con su Padre. Y por eso podía resistir. Por eso podía estar firme. Tenía el poder de Dios, citó la palabra de Dios, sabía que todo estaba sucediendo conforme a la voluntad de Dios y por eso se mantuvo firme. Y tú y yo podemos y necesitamos hacer lo mismo. Pero no vamos a enfrentar exactamente lo mismo como Cristo, pero sí sufrimos aflicción, ataques, persecución de parte del mundo. El cristiano puede mantenerse firme ante tales ataques, pero solamente con la debida preparación, velando y orando y fortaleciéndose en Dios antes del momento difícil.
En segundo lugar, vemos el contraste con Pedro. Ante los ataques y la persecución del mundo, el cristiano a veces niega a Cristo. Eso vemos claramente en la segunda parte del capítulo de este pasaje, cuando leemos de la negación de Pedro ante la tentación. En versículo 54 leemos que Pedro había seguido a Cristo de lejos y entró al patio del sumo sacerdote. Lo que leemos en versículos 66 a 72, todo lo que pasó con Pedro, sucede al mismo tiempo de los eventos de versículos 56 a 65, el juicio de Cristo. Eso es muy importante. Cuando Cristo estaba siendo atacado por los enemigos, mientras ellos buscan falsos testimonios en contra de Él, mientras Él se sienta callado y mientras declara su deidad, mientras todo esto está sucediendo, Pedro está en el patio negando a su maestro 3 veces. De hecho, en un pasaje paralelo leemos que al momento cuando Cristo sale del juicio, es el momento cuando Pedro le niega por la 3ª vez. Entonces es muy impresionante, es muy fuerte eso y nos ayuda a ver que sí, el punto aquí es el contraste. Mientras Cristo se está manteniendo firme durante su prueba, al mismo tiempo Pedro está fallando y negando a Cristo. Otra vez leamos versículos 66 a 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Nazareno». Mas él negó, diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». El gallo cantó la 2ª vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Una de las criadas del sumo sacerdote está allí en el patio y piensa que reconoce a Pedro, que es uno que había estado con Cristo. Pero Pedro no lo niega, diciendo que no conoce a Cristo, que no sabe lo que ella está diciendo. Y aquí, después de la primera negación, es muy interesante que dice: «Y salió a la entrada y cantó el gallo». Ahora, Marcos registra este detalle porque Marcos había registrado las palabras específicas de Cristo. Cristo había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Entonces, fíjense, Pedro niega a Cristo 1 vez, el gallo canta, pero Pedro ni se detiene para pensar en lo que está haciendo. Podemos decir que en cierto sentido ha sido avisado, no lo hace caso. Entonces más adelante la misma criada regresa y sigue insistiendo que le conoce, que había estado con Cristo. Pedro lo niega otra vez. Después algunos más le confrontan diciendo que su manera de hablar era de un Galileo y seguro que era uno de estos seguidores de Jesús. Es el versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Sí, ellos habían dicho que su manera de hablar mostró que había estado con Jesús, pero Pedro quería mostrar que no. Maldecía, juraba que no conocía a Cristo. Y de repente, probablemente en medio de decir esas palabras, dice el versículo 72 que el gallo cantó la 2ª vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Y este último detalle es muy importante. Porque ¿qué es la diferencia entre Judas y Pedro? Los 2 pecaron. Los 2 negaron a Cristo. Sin entrar en todo detalle, porque no es tanto el enfoque de este pasaje, la diferencia es la última palabra de este capítulo. Pedro, después de darse cuenta de lo que había hecho, lloraba. Y sabemos que era un lloro de arrepentimiento verdadero por varias razones. En primer lugar, porque la palabra misma en el original lleva el significado de que se quebrantó y lloró. Lloró amargamente, como dice otro pasaje paralelo, sintiendo todo el peso de lo que había hecho. También en el capítulo 16, después de la resurrección de Cristo,
uno de los ángeles tenía un mensaje específico para Pedro de parte de Cristo. El ángel dijo a las mujeres que dijeran a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Pedro era uno de los discípulos. Entonces, ¿por qué los discípulos y Pedro? Para animarle, para mostrarle que no había sido rechazado y abandonado. Y también en el Evangelio de Juan leemos de la restauración de Pedro. Y en Hechos es usado grandemente por el Señor en la iglesia primitiva. Nos aprendemos aquí la importancia del arrepentimiento verdadero. Así deberíamos arrepentirnos, en verdad, sintiendo el peso de nuestros pecados. El nada más sentir remordimiento o la pena por haber sido descubierto no es suficiente. Los incrédulos pueden sentirse así. Que Dios nos dé corazones sensibles cuando pecamos en contra de Él. Entonces, por la forma en la cual Marcos nos presenta esta historia, vemos que él quiere destacar el contraste entre Jesús y Pedro. Los dos pasaron por la prueba, por los ataques del mundo. Cristo se mantuvo firme, mientras Pedro cayó ante la tentación y negó a Cristo. Y aquí al final, en la aplicación, quiero enfatizar aún más por qué esto sucedió. Porque es una aplicación muy importante para nosotros también. Pedro cayó porque no estaba preparado. Pedro todavía estaba dependiendo de sí mismo. Recuerden, Pedro había dicho, aunque todos se escandalicen, yo no. Él había dicho, si me fue necesario morir contigo, no te negaré. Y seguro que Pedro creyó lo que dijo. Pero cuando era tiempo de velar y orar, no podía, sino durmió. No entendió su necesidad desesperada del poder de Dios y la fuerza para enfrentar la prueba que iba a venir. Muy interesante aquí que en el pasaje anterior, Cristo había dado a Pedro 3 oportunidades para orar y velar con él. 3 momentos cuando Cristo se apartó para orar a solas y dejó a Pedro y los otros 2 para orar y velar. Y 3 veces Pedro durmió. Literalmente horas después, Pedro negó a Cristo 3 veces. Deberíamos ver la relación entre las dos cosas. Cuando velamos y oramos, así como Jesús, podemos mantenernos firmes ante los ataques y la persecución del mundo. Pero cuando dormimos, cuando no velamos y no oramos, así como Pedro, vamos a caer ante los ataques y vamos a negar a Cristo en vez de mantenernos firmes. Entonces no confíes en ti mismo. No pienses que estás bien y no necesitas velar y orar. Por favor, no pienses que estoy bien. Un mensaje el domingo es suficiente para mí. No necesito el segundo. No pienses que estoy bien, nada más el domingo, entre semana no necesito hacer nada, leer la palabra, estar en oración porque pues estaba en la iglesia el domingo. No confíes en ti mismo, no pienses que estás bien y que no necesitas velar y orar. Sin falta va a venir la prueba y vas a caer. Leemos en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, está alerta. Ora, vela siempre. Mantente en una actitud de oración constante, porque los ataques no cesan. Tenemos un enemigo que es como león rugiente, buscando a quien devorar. Vivimos en un mundo que no es nuestro amigo, sino quiere conformarnos a su estilo de vida pecaminoso. Y vivimos con nuestra carne cada segundo de cada día. Entonces, las tentaciones y los ataques no van a cesar hasta que muramos o estemos con Cristo para siempre. Son constantes. Entonces no niegues a Cristo con tu vida. Está firme. Y recuerden que negar a Cristo no es simplemente negarle con la boca. Decir que no le conocemos. Podemos ser tentados a decir eso también. Pero generalmente negar a Cristo para nosotros es negarle con la vida. Es decir que eres cristiano y después actuar como el mundo. Es decir que eres cristiano pero tener otras prioridades en vez de Dios. Decir que eres un cristiano pero ver las mismas cosas que los incrédulos ven. Eso es lo que dice el ejemplo, ¿verdad? Que no neguemos con nuestros
y prioridades y hábitos lo que decimos que creemos con nuestras bocas. Otra aplicación para nosotros es que estemos alertas para el primer aviso en medio del pecado para no continuar en él. Ya vimos que Pedro oyó el gallo cantar la primera vez y no puso atención, no hizo caso al aviso. Siguió en su pecado y pecó aún más. Entonces ten cuidado. Ten un corazón sensible para estar convencido del primer pecado, para no continuar en el camino pecaminoso y desviarte y destruir tu vida o destruir tal vez tu alma. Ora a Dios como el salmista, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Ora a Dios, no me metas en tentación, mas líbrame de mal. Ora a Dios, no permitas que mis pies sigan en el camino de mi voluntad. No permitas que mis pies sigan en la maldad. Líbrame del mal. Líbrame de mis deseos carnales. Líbrame de vivir conforme a lo que yo quiero. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Muy importante poner atención al primer aviso. La primera vez cuando el Espíritu Santo te dice, estás en pecado. Si ignoras eso, si ignoras el gallo cantar la primera vez y sigues pecando, es mucho más difícil y mucho más fuerte. Ten un corazón sensible para la palabra de Dios, un hermano que te confronte, para que no sigas el camino y destruyas tu vida y tu alma. Pero también, si eres un cristiano, por favor, nunca olvides que aun cuando niegues a Cristo, puedes ser restaurado. Es muy importante porque nosotros negamos a Cristo, todos nosotros, con nuestras vidas. Pero nosotros también podemos ser restaurados. Y es lo que vemos con Pedro. Por supuesto, eso requiere un arrepentimiento verdadero. No simplemente remordimiento, no simplemente tristeza porque alguien te cachó en tu pecado o porque tienes que sufrir algunas consecuencias. Eso no es suficiente. Pero cuando reconoces tu pecado y estás quebrantado por lo que has hecho, recuerda que estás en Cristo, unido con Él para siempre. Dios es tu Padre y que siempre, siempre hay perdón para ti. Siempre hay perdón para el Hijo de Dios. Y también hay perdón y misericordia para ti, incrédulo. Para la persona aquí sin Cristo, la persona que niega a Cristo en todo momento de su vida. Con sus palabras, con su todo, porque no cree en Él, porque no se somete a Él. También hay esperanza para ti, incrédulo. Fíjate aquí en lo que Cristo hizo por pecadores como tú y yo. Sufrió esta farsa de un juicio. Fue maltratado físicamente, sufrió la muerte de cruz para salvarnos de nuestros pecados. Él se entregó a sí mismo a la muerte de cruz para que alguien como yo, alguien como tú, puedas tener la vida eterna, ser reconciliado con Dios para siempre en vez de ser su enemigo. Entonces tú no tienes el poder en ti mismo para salvarte. Necesitas a Cristo. Ni Pedro, el gran apóstol, para decirlo así, podía hacerlo en sí mismo. Tú necesitas a Cristo. Y necesitas a Cristo muy pronto. Porque vemos que Cristo dijo aquí a sus enemigos: verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Un día tú verás a Cristo. Verás a Cristo en su gloria. Verás a Cristo regresar como un juez. Póstrate ante Él antes. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Y como aplicación final vemos en la manera de hablar de Cristo cómo mantenernos firmes ante los ataques de los impíos. A veces es necesario, a veces es apropiado estar callados. No responder nada a los ataques cuando en realidad nos están mintiendo, cuando están inventando cosas en contra de nosotros. No tenemos que siempre responder a lo que nos dicen. No siempre tenemos que defendernos, hermanos. Muchas veces la mejor cosa que podemos hacer es callarnos. Por supuesto, a veces cuando una verdad fundamental del Evangelio es atacada, necesita ser defendida, pues abrimos la boca con el Espíritu Santo y proclamamos lo que tenemos que decir. Aquí Cristo declaró su deidad. Un ejemplo de una doctrina fundamental que tenemos que defender. Pero entiendan, si se trata de algo personal, si te atacan personalmente, normalmente el silencio es mejor.
así como vemos con Cristo aquí. También Pedro escribió en su carta, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y entonces nos recuerda cuál es su ejemplo. No maldecía, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es Dios. Hermanos, Dios va a juzgar. Dios te va a defender si sea necesario. No te preocupes. Que aprendamos cómo responder a la persecución. A veces callados, a veces respondiendo con sabiduría, pero siempre soportando con paciencia lo que Dios permite en nuestras vidas. Porque nuestra manera de hablar debería decir a la gente que somos cristianos. En este pasaje, algunos en el patio de un sacerdote reconocieron que Pedro era un galileo por la manera en la cual habló. Y tú suenas como el galileo, tu acento es de Galilea. Y eres uno de aquellos que estaba con Cristo, ¿verdad? Podemos tomar eso y preguntar, ¿tú suenas como cristiano? ¿Tu acento es de cristiano? ¿Alguien podría saber que es un cristiano por cómo hablas y cómo vives? Entonces, que no nos sorprenda la persecución, las acusaciones, los ataques de parte del mundo. No somos del mundo y por eso ellos nos aborrecen, así como aborrecieron a Cristo. Bienaventurados somos cuando por causa de Cristo nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Que nos gocemos y nos alegremos porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de nosotros. Esperen la persecución, esperen los ataques, estén preparados. Podemos ser como Cristo, mantenernos firmes, velando, orando en todo momento, preparándonos para la prueba, para la persecución, o podemos ser como Pedro y depender de nuestras fuerzas. Tal vez no decimos eso, pero es lo que mostramos cuando pasamos tiempo con Dios. Cuando tenemos otras cosas que hacer cada día en vez de llenarnos con la palabra y orar. Cuando tenemos otras cosas que hacer que venir a la iglesia. Entonces, ¿qué esperamos en el día de tribulación y ataque? Prepárate. Prepárate en tu tiempo con Dios para que te mantengas firme en el día de ataque y en vez de negar a Cristo con tu vida. Depende de Dios, depende de su poder, porque Él dice a nosotros, como dijo a Pablo hace tanto tiempo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si tú y yo podemos decir como Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tú puedes mantenerte firme en tu Dios en vez de negarle a Él, con su poder y con su gracia. Que Dios nos ayude a vivir así. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra viva, tu palabra eficaz para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú la apliques ahora a nuestros corazones. Somos muy tentados a negarte a ti con nuestras vidas. Mostramos muchas veces por nuestras prioridades, nuestros hábitos, que no eres nuestra prioridad en nuestras vidas, que tenemos otras cosas que hacer. Te pedimos perdón, Señor. No queremos ser así. Queremos mantenernos firmes en ti, velando y orando, preparándonos para el día de prueba, así como el ejemplo de Cristo aquí. Te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas, porque naturalmente vamos a ser como Pedro y negarte a ti. Ayúdanos, te pedimos. Ayúdanos a confesar nuestros pecados y reconocer lo que hacemos en contra de ti, reconocer las prioridades y los hábitos equivocados, para que tú tengas el primer lugar en nuestras vidas. Para que no te neguemos ni con nuestras bocas ni con nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos convenzas de nuestro pecado, que nos transformes por el Espíritu Santo y que nos animes para salir de aquí ahora y vivir por ti. Y estar preparados para los ataques y las tentaciones. Danos tu poder y danos tu gracia, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.